docente de distintas áreas, de distintas ocupaciones, pero bueno, lo de Jimena fue muy claro porque también ellos van a ser profesores de biología. Bueno, en este punto me gustaría que nos tomemos un tiempito más para hacer preguntas. Lo que les voy a pedir a los chicos es que si quieren abrir el micrófono, mejor, me parece muchísimo más interesante, así también las cámaras, por ahora que ya no están las presentaciones, nos podemos ver un poco las caras. Y me gustaría también que hagan las preguntas diciendo para quién están dirigidas o si les parece que podría contestar cualquiera de las tres expositoras, lo hagan, ¿sí? Abrimos entonces el espacio de preguntas. ¿Quién va a ser la primera persona? Hola, buenas noches. Hola, Ornella. Yo tengo una pregunta para las tres, cualquiera. Bueno, mi primera pregunta sería, respecto de ESI, que se supone ya en vigencia, ¿qué ocurre con aquellos docentes que por diversas cuestiones expresan su negación a brindar las clases? No sé si pudieron escuchar bien a Ornella. Sí, a ver si ¿qué es que no incorporan ESI? Sería la pregunta. Esa. Bien, la verdad que es un contenido que por suerte tiene esta posibilidad de tener diversas lecturas, tiene una amplitud gigante para poder incorporarla de manera transversal. Pero muchas veces hay muchas docentes que sin desconocer, que no se animan, que meterse con algo que no conocen. Ante eso, al menos personalmente, lo que yo digo es que no puede ser que una ley que está desde 2006, un docente no la conozca. Entonces me parece una irresponsabilidad porque es una herramienta que está propiciando pensar una sociedad más inclusiva, una sociedad sin discriminación, una sociedad desde otros aspectos que no se hace pensado. Por suerte, sí, hay muchos y muchas y muchos que sí las han trabajado, pero así a nivel institucional, lo que sí se hace es que todos los años al menos desde el gobierno propone, suponte, una semana dedicada a la ESI. Entonces ahí sí, profes, quieran o no, terminan trabajando esa semana con esa temática. La cuestión es esta, que por ahí estaría interesante que no sea solamente el trabajo de una semana, porque hay que entender todo lo que conlleva o lo que yo comentaba antes, y que también lo hacía Verónica, o sea, qué pasa con lo que no se dice, qué pasa con lo que no se está mostrando, qué pasa con lo que no se está nombrando. Así que bueno, eso. Pero no nos hace nada si no la incorporamos. Yo quería agregar por ahí, decir que es verdad que no existen como una sanción, pero nosotros como padres, ¿no? Como padres, madres, como docentes, como equipos directivos, debemos exigirla. Hay personas que asumimos que la ESI tiene que darse, pero no como un capricho, no porque a mí me gusta que se dé, porque yo no debería poder elegir algo que es un derecho. Nosotros en determinados contextos lo planteamos como es una vulneración de derechos no dar ESI. La realidad es que en muchos espacios no se da. Y la realidad es también, como me ha pasado con mi hija, que aparece la carátula ESI y después adentro hay un contenido que es cualquier cosa.
un día a la semana, un ratito, pintaron un dibujo, hablaron 2 cosas. Mi hija, por ejemplo, una persona muy crítica, me dice, esto no es ese. Acá seguimos, dale, y dale con la pavada, pero nunca hablamos de ese, ¿no? Y tiene 12 años. Y también está pasando con adolescentes, entre los estudiantes que están reclamando. El 2018, con la lucha muy fuerte por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, aparece fuertemente el pedido de ese, ¿no? Y lo empezamos a escuchar en personas muy jóvenes, exigiéndolas adentro de sus escuelas. Me parece que tiene que ser como un continuo, el repensarse, replantearse, y la verdad es que lleva mucho trabajo que se dé en una institución en forma completa, transversalizada, como plantean las compañeras. Pero también es una realidad que cuando no se habla, como lo contaba recién Jimena, y estudiantes dicen, yo siempre pensé en esto como una figura de varón, imagínense lo que sucede con las personas trans travesti, que nunca ven la existencia de ellas como personas dentro de la escuela. Ni hablar de personas que existan y que hayan hecho algo siendo trans travesti. Si no traemos estas vivencias, no traemos ni las de mujeres, imagínense plantear, che, hablemos de Loana Berkins, hablemos de Susie Shock, traigamos a Marlene Guayar, hablemos de Camila Sosa Villada, porque hay personas. El otro día, hace unos meses, salió un artículo muy interesante en el diario de una científica en el CONICET, trabajando también. ¿CONICET era o en el Balseiro, me parece? Que estaba muy bueno también para traerlo, ¿no? Y ella contaba como persona trans todo lo que tuvo que vivir. Y lo que implica, ¿no? Romper determinados estereotipos. No solamente hay que nombrar, hay que hacer existencia, validar existencia. Porque si no, lo que queda es personas que son expulsadas de una manera simbólica de los sistemas educativos, y bueno, y este promedio de vida que les contaba yo, ¿no? Para la población trans. Muchísimas gracias. Es increíble cómo termina esto que parece una lucha curricular nada más, termina atravesando la vida de la gente. Es muy, 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 muy transversal. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, yo. Pertenezco Dale, al Fran. grupo Educando al COVID y quería preguntar, ¿piensan que es posible cambiar la idea de un o de una joven cuando todo su entorno es machista? Sí, creo que, no sé si nosotros como educadores vamos a cambiar la idea, pero sí abrimos mundo, ¿no? Esa es un poco la idea de quienes trabajamos en educación. Y yo creo que sí, porque de hecho las experiencias, ¿no? Que a nosotros nos han atravesado en la escuela son las que, en la escuela y en otros espacios educativos, son las que nos interpelan, ¿no? Y bueno, en mi casa, claro que se vivió el machismo, en la casa de todos. Y ahí es donde nos enfrentamos a otras ideas y conocemos otras realidades. Y esto decía Verónica, bueno, conocemos otras existencias y sí, claro, y además se nos abren posibilidades, porque si yo me siento mal en mi casa porque las ideas que tienen y en la escuela me están diciendo que tengo derecho a otra cosa, también me posibilita poder encontrarme conmigo mismo, tener otro proyecto de vida, pensar otras posibilidades. Así que sí, yo creo que sí. El año pasado hicimos, no, el año pasado no estoy mintiendo, el año pasado fue 2020 y estás pegado con ya no sabemos dónde estamos, pero fue en el 2019, hicimos unas experiencias muy interesantes en la escuela donde soy directora domiciliaria hospitalaria. Nosotros trabajamos con un equipo de referentes ESI y se van trabajando en distintas fechas y propuestas hacia estudiantes, y vamos a los domicilios, estudiantes que están en situación de enfermedad, hospitales o sus domicilios. Y los profes y las profes de media llevaron la propuesta de trabajo durante noviembre que tenía que ver con erradicación de la violencia, ¿no? Y uno no sabe cuando va sembrando en qué lugares va cayendo, pero imagínense caer adentro de la casa en un ambiente hostilmente machista a tener que hablar de estos temas, ¿no?
Y los profes y las profes nos contaban lo difícil que era. Pero después las reflexiones, lo que empezó a surgir de las propias y los propios estudiantes y del entorno familiar. ¿Por qué no lleva un texto? Uno propone un video, uno trae un debate, uno trae una idea y se retira. Después lo que sigue sucediendo dentro de ese hogar. El tema es que cuando pensábamos que en el hogar todo es privado y queda guardado y de eso no se habla, lo empezamos a poner en palabras también. Empezamos a decir, lo privado es público y esto no se guarda. Esto es de injerencia, si hay violencia contra mujeres en este espacio, es de injerencia pública. Cuando vos traes esta idea, la escuela lo que hace es abrir mundos, abrir cabezas, abrir posibilidades. Y esta es la tarea de la escuela, no marcar caminos doctrinariamente. Todos tenemos que hacer esto, no. Abrir abanico de posibilidades, como decía Jimena. Yo que sé cuáles de todas esas posibilidades que como profe ofrecí, esa persona va a poder en un momento tomar, decir e incluso pedir ayuda, ¿no? No hay que dejar de hacerlo nunca. Eso considero. Me encantó la Buenísimo. respuesta. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Yo, profe, soy integrante del grupo Peripatéticos y la pregunta que teníamos era, ¿qué estrategia o recomendación nos darían a quienes estamos formándonos en docencia para abordar estos temas desde una perspectiva no adultocentrista? Te voy a dar una particular mía como docente. No dar por sentado nada, preguntar. Yo instalaba un buzón de preguntas, dudas, sugerencias, propuestas, desde primer grado, te estoy hablando de niños de 6 años porque he trabajado en primaria, a séptimo, y a partir de ahí diagramaba cuál iba a ser el programa de educación sexual que iba a trabajar, porque teníamos que entregar. En una época nos podían sacar los estudiantes del grado quienes deseaban su papá y mamá como propiedad privada, este niño no recibe clase. Nosotros hacíamos lo que dice Fer, ¿no? Tal día vamos a dar la clase de educación sexual. Dejábamos contentos a todos, pero también transversalizábamos. Entonces, todos los días estás trabajando. Pasaban algo en el recreo, volvíamos al aula y lo volvés a charlar. Y aparecía el buzón, que era una caja de zapatos forrada, en la cual durante toda la semana iban poniendo, incluso anónimamente, chicos y chicas, lo que querían hablar, de qué les interesaba, qué les estaba pasando. Entonces, elegíamos un día de la semana al azar, en general decíamos, tiene que ser tal día, había que justificarlo, pero en eso jugábamos un ratito, y lo que yo hacía era llevarme esa caja a casa, y veía cuáles eran los intereses de ese grupo, qué es lo que necesitaban saber. Y a partir de ahí yo no presuponía, yo empezaba a laburar sobre intereses reales, y a partir de ahí se desarrollaba todo lo que yo pedagógicamente tenía pensado para ese grupo. Hay lineamientos curriculares, los pueden encontrar googleando nada más en el programa ese del ministerio, ustedes van a encontrar para cada nivel y para cada modalidad qué temáticas trabajar. Pero me parece que es muy importante romper con ese adultocentrismo, como lo planteabas, y decir qué es lo que vos querés saber. Es un grupo de 14 años, segundo año. Bueno, no es el mismo que el otro. Este grupo le pasan otras cosas. Y cuando yo escucho y doy cuenta de esa escucha y me hago cargo, y construyo clases que son verdaderamente necesarias y vitales para esas personas, ¿no? Esa es una recomendación que me ha servido con personas, reitero, de 6 a, no sé, 70 años cuando trabajé con grupos de personas adultas en alfabetización. Viene buenísimo que te pregunten qué te gustaría, de qué te gustaría hablar, qué te gustaría preguntar. Sirve, rompe adultocentrismo, claro que sí. Sí, en línea con lo que dice Verónica, me parece que es importante entender que las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho, son personas que están en otra etapa vital, pero que tienen intereses, como decía Verónica, y que tienen derechos, y nosotros no podemos desentendernos de eso. Y otra cuestión es que para no pensar en una enseñanza de la biología adultocéntrica, hay que dejar de ser adultocéntrico. Y es una deconstrucción que nos queda por delante, nos vamos desconstruyendo de a poquito, pero quienes somos madres, por ejemplo, ya sabemos de qué se trata esto y
y cómo nos interpela. Así que es un camino a desandar y que me parece que hay que empezar a hacerlo. Sí, yo Muchísimas gracias por responder. agregaría falta. para Lara que perdón, los prejuicios mismos de una, desde qué lugar nos paramos. Me parece que eso, para ir a llevar cualquier propuesta, es importante. Si vos te planteás trabajar algún tema que haya surgido, no sé qué, pero vos ya tenés un prejuicio, como este que yo te decía, contaba antes, el de que, ¡ay, los chicos tienen sexo! Bueno, entonces si vos vas con esa postura y probablemente no se logre llegar a mucho más que cumplir con lo que hay que cumplir. Si realmente se quiere lograr un cuestionamiento o se quiere trabajar desde la ESI, me parece que eso es un planteo básico, salirnos del adultocentrismo y pensar que estamos hablando con personas que tienen derechos y que tienen deseos y personas que tienen necesidades y que son diferentes a las nuestras, que son realidades diferentes a las nuestras, y entonces la única forma que tenemos de conocerlas es escuchándoles. O sea, no hay otra forma. Si nosotros vamos con la presuposición de que determinada escuela, entonces seguro que en su casa o en su familia hay este comportamiento, bueno, ya ahí ya no vamos a poder entablar ninguna relación, no vamos a poder ampliar nada. Así que me parece que re importante ahí lo que comentaban las compañeras también. Muchísimas gracias por responder. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo otra. Vamos, Ornella. Bueno, para cualquiera. En el caso de las instituciones religiosas que manejan el mismo currículum y de ser así, ¿pueden modificarlo? ¿Y cuál es el criterio de contenido mínimo que debería impartirse? No sé si se entiende la pregunta. Ornella habla de escuelas religiosas, estaba un poquito ruidoso, pero se escuchaba, escuelas religiosas. En la sanción de la ley, en el artículo 5, tuvieron que hacerse consensos para que se pudiera votar, ¿no? Había grupos, en su momento, 2006, como siguen existiendo ahora, grupos religiosos peleando fuertemente para que no se apruebe la ley, ¿no? Y ahí hubo que consensuar. Entonces, en el artículo 5 nombra una frase que se llama que se va a respetar el ideario de cada escuela. De eso se agarraron muchas escuelas religiosas para decir, nuestro ideario es hablar de, por ejemplo, este tema sí, este no, este sí, este no, seleccionando cuáles y en realidad nunca trabajaban nada. Lo que se fue haciendo más adelante, y en esto que hablábamos de las resoluciones que surgieron del Consejo Federal, que eran ministros y ministras de educación de todas las jurisdicciones, es decir, todas las provincias y CABA, que se reunían periódicamente, emiten la resolución 340/18, que la pueden buscar, y ahí aparecen los lineamientos curriculares y además los 5 ejes. Ahí está lo mínimo de lo mínimo. Entonces ahí taparon un bache que había quedado diciéndole a las escuelas. Con esta resolución les estamos diciendo que menos que esto no pueden dar. Más allá del ideario, de lo que piensen, de lo que opinen, porque claramente el Ministerio de Educación está bajando para todas las escuelas públicas, privadas, confesionales, laicas y lo que fuera del país, la misma currícula. De esto mínimo, el nivel inicial lo tiene que trabajar. Esto es para nivel primario, está así secuenciadito, además de los 5 ejes, que fueron los que hemos ido nombrando en las charlas, que tienen que darse integralmente. Ah, no, diversidad no me cabe hablar. Son 5 ejes y yo tengo que pasar cada contenido por los 5 ejes para hablarlo integralmente. Esa resolución vino como a tapar, cuando hablamos nosotros desde nuestra organización de binarizar la ESI, hicimos una campaña que la pueden encontrar en Facebook que se llama Hacia una ESI no binaria, donde hacemos propuestas, porque no es que la ESI en su espíritu no lo tiene,
Lo que tenemos que hacer es actualizarla, a ampliar derechos humanos, ampliar en leyes que se han ido gestando y que son base de los ejercicios de derechos de personas, ¿no? Niños y niñas incluidas, son personas también, les cuesta mucho entender a algunos, son personas y sujetas de derecho también. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Nosotros, nuestro grupo, Bueno, Educadores en Quería Progreso. preguntarles entonces si la ESI es obligatoria en todos los niveles educativos y si se está Sí. dando así, ¿sí es? Sí es. Si hay algún plan de contención y acompañamiento para aquellos niños o adolescentes que están pasando por o asumieron una nueva identidad de género. A la primera pregunta te digo que sí, es para todas las escuelas del país, todos los niveles y todas las modalidades. Todo lo que es obligatorio, o sea, salas de 4, e incluso jardines maternales también. Pero hablamos de lo obligatorio, que regula la ley, y todos los niveles y todas las universidades, todos. Y con respecto a lo que nombraste anteriormente, la ley de identidad de género debería servir para todas las realidades. Les quiero contar que no, que hay que ir trabajando en cada situación. Nosotros venimos trabajando con las provincias de Neuquén y Río Negro en políticas de Estado. Cuando les conté que queríamos hacer el cambio registral de mi hija, no nos lo permitían, nos pedían, bueno, sí, muy bien, pero traigan un diagnóstico de una psicóloga o psicólogo. La ley no lo dice, la ley despatologiza, ustedes nos están pidiendo algo, mi hija no está enferma de nada, es un trámite administrativo, pero todo esto cada familia lo tiene que ir a pelear. Se logran ir armando protocolos, ahora estamos trabajando con la CENAF en Río Negro, intentando que los registros civiles, directores de registros civiles, firme el protocolo que da cuenta de cambios registrales de menores. Pero es un gran trabajo de incluso denunciar. Ustedes están vulnerando derechos de menores, están acá vulnerando tal ley. Cada uno es un ejercicio. Debería, por ley, las escuelas asumirlo, los centros de salud asumirlo, los registros civiles, no es lo que acontece. Las familias llegan a los lugares y se encuentran con violencias y con vulneraciones de derechos cotidianos. Y bueno, ahí se recurre a áreas de diversidad, organizaciones sociales, las familias que pueden, quiero decirlo. Hay familias que no tienen las condiciones como para ir y pelear, y esto es un derecho vulnerado de mi hijo, hija, no todo el mundo se puede parar en un registro civil y decir este tipo de cosas. Y organizaciones sociales trabajamos fuertemente en acompañar, ¿no? A quienes cuidan y a quienes acompañan, a las familias en estos casos, pensando como grupos vinculares, porque puede aparecer una tía, una abuela, eso para nosotros es familia. Si hay un adulto o adulta que está escuchando y que está garantizando derechos de ese niño, niña, vamos con esa persona. Bueno, Profe, no ¿podemos hablar nosotros? Dale, Sofía, la última, dale. Y ahí ya cerramos. Mi grupo es Educadores en Progreso. Nuestra pregunta era si en su infancia a ellas le informaban todo sobre ESI, educación sexual, a las profesoras. No quiero decir que son grandes, ¿no? Pero si tuvieron esa información. Sí, yo soy la somos más grande de todas, seguro que sí. 50 años y te digo que en mi vida recibí información de nada. No solo eso. Cuando mi hija, yo les contaba que nos decía que era una nena, nosotros no entendíamos nada. Jamás habíamos escuchado hablar de infancia trans. Jamás nos habíamos imaginado, docentes con mi marido, recontra defensores de la ESI, jamás habíamos escuchado ni nos imaginábamos que una persona travesti, que era lo máximo que podíamos pensar en una persona trans, y que la veíamos en la ruta prostituyéndose, porque ese es el estereotipo al que las hemos condenado socialmente, que una persona de esas había tenido infancia. Imagínense, yo lo único que vi en primaria, que nos separaron varones y mujeres, como era el clásico, nos enseñaron algo, creo, algo de unas cositas, ni me acuerdo de la clase, porque fue tan bodrio, que imagínense que ni me acuerdo. Esto de que les traían e imponían qué quieren saber, nos hablaban, creo que de algo de métodos anticonceptivos, porque lo que no querían es que las pibas quedáramos embarazadas, eso es gravísimo, y para eso, y nos asustaban con unos videos muy feos,
del aborto y que sacaban un niño a pedazos de... Eso fue la clase de educación sexual que tuve yo en mi vida. De reconstruirse de eso. Nosotras, las personas que hoy estamos formando y trabajando en escuelas, nos hemos tenido que formar primero nosotros. Estudiar y hacernos una educación sexual integral, replanteándonos crianza, formatos, prejuicios, y cada vez que avanzamos nos volvemos a encontrar con eso, ¿no? ¿Cuánto hay que está formateado en nuestras cabezas y que hay que ir deconstruyéndolo a cada momento? Eso también, decirles que no es que de un día para el otro, ¡ay, listo, ya aprendí todo, voy y lo enseño! Es constante, es una deconstrucción y una conformación en ser constante y recomendando. Me encantan los nombres que van trayendo los grupos, no sé dónde los sacaron, después me contará Victoria, pero me encantan. Les quiero recomendar que trabajen siempre en grupo, que adentro de las instituciones de trabajen no sean la profe, el profe de biología, que se la manda solo. Busquemos armar equipos de trabajo, porque solas y solos no lo vamos a poder sostener. Lo mejor es pensar con compañeras y con compañeros y compañeras y gestar esos espacios como colectivos, como grupales. Claro, trabajar en grupo creo que también escuchas otras opiniones. En el caso de mi grupo es medio, hay que rogar para que opinen, pero sí, creo que es mejor trabajar que dos o tres, al menos escuchar otras voces. Mis papás también son docentes y muchas veces ellos han tenido que dar ESI en los grados y las madres van y sacan a los hijos porque no están de acuerdo en que tienen que aprender eso, que no, cómo se va a hablar eso en quinto grado, en cuarto grado, y creo que a la mayoría le pasa. Creo que incluso en las instituciones religiosas también, como que te muestran videos, como usted dijo, de los abortos, de cómo se hacen, y claramente queda nulo, ¿cómo vas a decir? Tremenda cosa se puede hacer, pero creo que no hay información correcta también. Y para cerrar a Sofía, decirle que es re importante trabajar con la comunidad. Nosotras siempre invitamos a las familias de los estudiantes a contarles qué es la educación sexual integral, a contarles de qué vamos a hablar, a contarles que el cuidado del cuerpo y la salud es un eje fundamental en infancias, que cuando hablamos de diversidad estamos permitiendo que las personas sean, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando traemos los derechos, y después de que tenéis esas grandes charlas y que invitamos a jugar también a las familias, siempre queda alguno que no le guste, se va a negar, pero en general conseguimos mucho consenso cuando trabajamos en común, cuando les contamos cuánto de esto le va a servir a su hijo o hija para prevenir un abuso, para poder defenderse, para decir no, para ser una persona que cuando esté siendo violentada pueda salir de la situación. Todo esto trabajamos en la ESI también, ¿no? Bien, gracias, profe. Yo para sumarle también a Sofía, que no está mal que seamos grandes y que tengamos otra experiencia, que a veces también ese es otro estereotipo, ¿no? Decir, ay, te dije vieja, y vos decís, sí, tengo más años que vos, tengo otra experiencia, tengo arrugas, tengo canas, que no es un insulto, es un tránsito que tenemos que hacer por la vida. Y bueno, por ahí contarte que cuando yo estaba en la escuela, estaba con ese estereotipo muy marcado de que la educación sexual era solamente relaciones sexuales, entonces lo veíamos solamente en cuarto y quinto año, cuando ya teníamos permitido, porque también es eso, si es antes, como no, ¿no? Y nunca se nos habló del disfrute, por ejemplo, nunca se nos habló del placer, nunca se nos habló de otra posibilidad que no sea la heteronorma, entonces era difícil porque todo el tiempo te ponían en un lugar en que vos tenías que estar, cómo tenías que empezar a tener relaciones y todos los cuidados que creo que ahí también lo comentaban en el chat, que debía tener la mujer, y con una pareja heterosexual,
y entonces terminabas con miedo, porque era, o te ibas a quedar embarazada y te mostraban entonces el video, que si te llegabas a hacer un aborto, que ibas a matar y que la hepatita, bueno, ese de la cartita yo lo vi en la secundaria, y después, si no te ibas a quedar embarazada, ibas a enfermarte, todos los espantos y todos los miedos que generaban, y nunca me hablaron, por ejemplo, del consentimiento, nunca me hablaron del deseo, nunca me hablaron de la exploración, de la autoexploración, de poder buscar en dónde encontrar el placer o con quién o con quiénes. También siempre era una cuestión de relaciones monogámicas, o sea, todo eso fue, pero no existía la ESI cuando yo iba a la escuela. Pero sí cuando plantearon una clase de taller, un taller de educación sexual, que así se llamaba, fue el terror y el miedo. Yo creo que nadie salió con ganas de nada de ese lugar, porque era como, no, porque te vas a enfermar, y además era como ser modosita, ¿no? O sea, no vamos a dejar ni un indicio de que nos gusta, de que quisiéramos probar, o de que... No, es como todo tenía que ser recatado, ¿no? Y esas formas. A lo único que se le celebraba era el varón, sí. Como muy estricto todo. Claro, muy mandato masculino, heterosexual, así, muy mandato así. Así que bueno, esa fue mi experiencia personal con la educación sexual. Bueno, y para terminar, respecto a las experiencias, yo transité mi educación secundaria entre el 2005 y el 2009, así que ya había en el 2006 la educación de ESI, la ley de ESI, perdón, pero lo mismo, con algunos docentes que hacían grandes intentos igual, por mostrar otra cosa, ¿sí? Otras posibilidades. Todavía no se hablaba de diversidad ni nada parecido, pero sí había algunos intentos, Así que bueno, yo creo que la ley fue muy importante para esto. Nada más. Gracias. Bueno, les volvemos a agradecer. Me pareció súper rico el panel. Me pareció muy formativo. Siempre viene muy bien poder repasar estas lecturas y ver la forma en que otras personas lo leen. Y a mí me resultó súper enriquecedor que me contaran sus experiencias y estoy segura que a mis estudiantes muchísimo más, porque por ahí para muchos fue el primer acercamiento al tema y me parece que con muchísima calidez y muchísima cercanía les pudieron transmitir cuestiones que para nosotros es muy importante que ellos incorporen, que ellos puedan empezar a pensar, a aprender. Y nada, les quedo sumamente agradecida, completamente enamorada de este panel que nos han brindado. Y sí, el celular, siguen llegando mensajes de gente que me dice, uy, me tengo que ir, pero si se graba, así que después les vamos a alcanzar también a ustedes el link para que lo puedan compartir estas grabaciones. Y por supuesto, las invitamos al panel de la semana que viene, que es de interculturalidad. Yo sé, Fer, que vos estás también súper metida en esa temática. Es también a las 19 horas, después les compartimos el link. Y bueno, y a mis estudiantes les pido por favor que hagan ese esfuercito extra que les dije de revisar sus notas ahora. No sean como yo, que no reviso las notas después de hacer observaciones. Vayan y háganlo. Así pueden realmente sacarle el jugo a esta experiencia que me parece que fue